Bueno, egunon, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko batez ere islariak izango zeratenei, eta antolatzailei ere bai, Inkres taldea. Gaurko jardunaldiaren egitura azalduko dizuet, goitikan, egingo deguna lehenengo, Juan Ángel Balbás, de Vegesako gerenteak, gure balioak proiektu aurkeztuko du. Ondoren, beste tarte bat izango dugu, nun Mariano Iriarte Inkreseko gerentea eta Lorenzo Mendieta Alkortako gerenteak aurkeztuko dute Alkortako kasoa. Mariano Iriarte egingo du metodologiaren ikuspegia eta Alkorta eta Lorenzo Mendietak kasoaren azalpena. Ondoren solasaldi bat egongo dira, galderak eta tarte bat, eta galdera horien eta ia bukatzeko Jonpeli Uriguen berrikuntza diputatuak itxiko du ekitaldia. Pues con esta jornada que titulamos, pues ahí lo tenéis en prospectos, la experiencia de Alkorta para vivir otro siglo, un siglo de cultura, una cultura para otro siglo, lo que haremos es presentar el proyecto Kulturberri, que ha sido subvencionado por la Diputación en un programa que se llama Kudeatuz. Comentaba antes, intervendrá en primer lugar de Vegesa, con su gerente, que presentará el proyecto Gure Balioak, un proyecto bastante expandido, que pivota en 4 valores: el emprendimiento, el respeto, la coordinación y la cooperación, y la integridad. Todavía viene en el pasado 10 de diciembre de entregar los premios en su segunda edición, el premio en su segunda edición. A continuación, y les voy a pedir que sea en tándem, pues intervendrán Mariano Iriarte, compañero del IMH y director de Inkres, presentando la metodología, una metodología que ha trabajado su equipo y que ha experimentado en el caso Alkorta, y Lorenzo Mendieta, que es el gerente de Alkorta, presentando la experiencia. Bueno, de Alkorta, comentar que es una empresa con presencia multinacional, pues prácticamente todos los que estamos aquí conoceremos, pero por dar una referencia, dedicada al desarrollo y fabricación de componentes de forja para la industria de automoción, que justamente el 1 de diciembre, lo comentaba ahora Lorenzo, está cumpliendo 100 años. Le felicitamos de forma anticipada. En la página web podéis ver incluso la escritura de constitución. Seguramente la empresa, evidentemente, vendría de antes. Las cosas no son cuando los notarios de alguna forma las legalizan, sino que las personas, las gentes están antes haciendo las cosas, ¿no? Eso, le felicitamos, y para nosotros la verdad es que es un honor, aparte de una satisfacción que lo puedan contar desde el IMH. Es una empresa en un sector maduro, competitivo, internacionalizado, que demuestra pues una suma de voluntades y tenacidad que yo creo que son ejemplares y nos animan, y un referente para quienes pensamos y actuamos para que las empresas y las organizaciones perduren en el largo plazo. Precisamente, y por hacer una pequeña entrada con el IMH, nuestra misión como centro de formación y de servicios es apoyar a las empresas, pues aportándole competencias y personas formadas para que entre todos los agentes, en esta especie de clúster que somos en el Bajo Deba, en este sistema, pues empresas y personas pues podamos perdurar y podamos vivir. Bueno, decir que actualmente, como el proyecto que hoy se presenta, Kulturberri, bueno, este enfoque, pues hay varios que desde la Diputación, desde el Departamento de Innovación, se presentan igualmente, y vamos a contar con el diputado de Innovación para que clausure la jornada. Entonces, este será el esquema de la jornada.